buenas tardes. Sean muy bienvenidos, estimados maestros y maestras de la facultad y de otras instancias de nuestra universidad, queridos alumnos y alumnas, igualmente de esta facultad, de sus divisiones de posgrado y licenciatura, distinguidos invitados de honor. A todos les damos la más cordial bienvenida a este nuevo evento del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización de la Facultad de Contaduría y Administración. Presiden esta ceremonia el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de nuestra Facultad de Contaduría y Administración. El doctor Alfredo Adam, coordinador del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización y presidente de la Academia Universitaria de Fiscalización. Es un honor y un verdadero orgullo estar aquí reunidos para escuchar la ponencia magistral del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenidos. Quiero pedirle al doctor Adam que sea tan amable de pronunciar las palabras de inauguración de esta conferencia. Buenas tardes a todos ustedes. Déjenme ver si está prendido, ¿no? Okay. El Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización fue creado por acuerdo del rector Dr. José Narro Robles en septiembre del 2014, estableciendo que nuestra Facultad de Contaduría y Administración sería su sede permanente a fin de promover la investigación y divulgar en la comunidad universitaria los dos conceptos básicos de su denominación, además de otros temas relacionados y afines. En los 3 años y medio de vida académica de este seminario, hemos organizado 20 conferencias y mesas de discusión sobre nuestras dos materias esenciales, y desde ambas perspectivas temáticas hemos debatido también con la oportunidad de los diversos acontecimientos de nuestra historia contemporánea y lo que han requerido acerca de Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma energética y la nueva estructura de Pemex como empresa productora del Estado, las normas de información financiera en México y en América Latina, ética pública, riesgos de México ante diversos problemas económicos globales, aspectos sucesorios de las empresas familiares y guía práctica para su gestión en épocas críticas, auditoría forense, el Tratado de Libre Comercio y la industria cinematográfica mexicana, empeño no lucrativo con enfoque social, control interno y rendición de cuentas, administración de recursos humanos en América Latina, la reforma constitucional en materia de justicia laboral, la fiscalización de los donativos para la reconstrucción, la tributación tributaria de Estados Unidos en los Estados Unidos y sus efectos posibles en México, más un ciclo de 5 conferencias en el Senado de la República sobre cultura de la integridad pública en el combate a la corrupción. En todos los casos contamos con la participación de profesionales expertos, profesores y miembros de nuestra propia Academia Universitaria de Fiscalización. Esto de cada uno de estos que acabo de mencionar, estos temas, hay un libro impreso, un cuaderno, y puede consultar, se han distribuido ya 1000 ejemplares y se pueden consultar en la página del SUC, así se llama, Seminario Universitario, y en la página de la facultad están todas las impresiones.
es gratuito, no cuesta nada, o sea, se pueden consultar y han tenido un gran éxito y un gran impacto. Con el fin de extender los procesos de investigación y consulta, fundamos la serie de cuadernos Gobernabilidad, lo que les decía, en la que hemos editado 16 cuadernos y 2 más están en prensa, cuya distribución cubre un universo de más de 1000 destinatarios de los sectores público y empresarial, privado, gubernamental, académico y gremial de diversas disciplinas. Además, hemos publicado 2 libros con los mismos contenidos y abierto un espacio electrónico para su consulta permanente. Hoy tenemos el gusto de presentar a ustedes a un distinguido conferencista y docente universitario de grandes dotes académicas, reconocido servidor público, quien se destaca especialmente por sus contribuciones en nuestro país. Me refiero al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, al que les pido a ustedes que lo recibamos con un aplauso. Luis Raúl González Pérez nos va a compartir sus experiencias en este espacio universitario sobre gobernabilidad y derechos humanos. Le pido a Jorge Barajas, nuestro secretario técnico, que por favor nos presente una breve semblanza, porque si no nos llevaríamos una hora. Nada más una breve semblanza. Con mucho gusto, doctor. Don Luis Raúl González Pérez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y también cuenta con un certificado de estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad de Madrid en España. Fue abogado general de la Universidad Nacional y profesor de Garantías Constitucionales en su Facultad de Derecho. Antes de ser electo como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la Cámara de Senadores para el periodo 2014-2019, el licenciado González Pérez se desempeñó en la propia comisión bajo diversas responsabilidades y funciones. Fue director general de Administración, secretario técnico del Consejo Consultivo, segundo visitador general, primer visitador general, director general de Asuntos Indígenas y director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. Es coautor de los libros Autonomía Universitaria y Universidad Pública, El Autogobierno Universitario y Tópicos de Derechos Universitarios. También es autor y ha publicado diversos artículos en libros colectivos, revistas especializadas de divulgación, periódicos sobre temas de derechos humanos, libertad de expresión y temas afines. Igualmente, ha impartido conferencias en diferentes universidades del país y del extranjero sobre estos mismos temas. Como servidor público, se ha desempeñado bajo la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y como subprocurador general de la República. Nos da mucho gusto también saludarlo como miembro académico honorario de la Facultad Universitaria de Fiscalización de esta Facultad de Contaduría y Administración. Lo recibimos con un muy afectuoso abrazo, señor licenciado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me da verdadero gusto estar en mi alma mater. Mi alma mater que me permite seguir vinculado a ella desde la trinchera de la defensa de los derechos humanos. Mi alma mater que me dio la oportunidad, como a muchos, a miles de mexicanos y mexicanas, de cursar el bachillerato, de incursionar en la Facultad de Derecho y de servir en esta noble institución.
Agradezco por ello la amable invitación de la directiva y lo hago a través de Alfredo Adam, aquí presente, que pues no necesito decir mucho de él, pero un gran universitario que ha transitado por varias responsabilidades, una de ellas haber presidido esta magnífica Facultad de Contaduría y Administración. Muchas gracias, Alfredo, y a través tuyo a todos los integrantes de la Academia Universitaria de Fiscalización por mi ingreso a la misma. Saludo al maestro Tomás Rubio. Gracias por ser anfitrión de la Academia y también por ser anfitrión de esta charla, que pido que sea muy sin protocolos, que tengamos una interacción. Y yo siempre digo, acepto todas las preguntas, todas las inquietudes y todos los cuestionamientos y desde luego la crítica, porque la crítica es la que nos permite corregir rumbos. Saludo también al maestro Roberto Figueroa, aquí presente, gran amigo y secretario general administrativo del Senado de la República y fundador de esta precisamente academia. Saludo a el padre Miguel Concha, con quien codo a codo estamos en la defensa de los derechos humanos, a Arcelia Quintana, mi amiga investigadora emérita de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a María de los Ángeles Moreno, que pues todos sabemos la trayectoria que ha tenido en la función pública y que ha sido también forjadora e integrante de muchas de las instituciones de este país, a David Vega, aquí presente, y a muchos que saludo desde acá. Y me enorgullece también pues estar en un espacio donde vemos reflejado la esencia de la universidad, que es los jóvenes que se forman en las aulas universitarias. Dentro de la gobernanza y derechos humanos hay dos tópicos que me gustaría destacar: corrupción, impunidad y su reflejo hacia los derechos humanos. En la esencia misma de la fiscalización se encuentra implícito el acto de revisar, de criticar y traer a juicio, como lo precisa una de sus acepciones del Diccionario de la Lengua Española, las acciones u obras de alguien. En el ámbito de la administración pública, esta revisión crítica debe tener como necesario parámetro de objetividad y validez la conformidad de las acciones u obras del servicio y del servicio público con lo previsto en las normas, en el caso de nuestro país en particular, con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual impone diversos deberes genéricos a las distintas autoridades, destacándose en particular lo contemplado en el artículo 1 constitucional y sobre todo en el tercer párrafo reformado en el 2011, donde impone a todo servidor público esa obligación de respetar, divulgar, promocionar y proteger los derechos humanos. Esto que parece sencillo es una gran exigencia que el máximo ordenamiento nos impone a los servidores públicos para precisamente no afectar la esfera de derechos de los ciudadanos. La fiscalización aquí de las autoridades respecto al ámbito de derechos humanos se asume como una obligación del Estado mexicano, la cual deberá prevenir e investigar esas violaciones a derechos humanos, y por eso el inciso B del artículo 102 constitucional establece una institución que me honro en presidir y que está por cumplir 28 años de existencia. Y yo destaco que dentro de los avances del país está precisamente la construcción de instituciones. Y esta es un gran avance en el país, el contar con un órgano que, siendo una institución del Estado mexicano,
es patrimonio de la sociedad. La autoridad que incumple la ley viola derechos humanos y quien violente estos derechos vulnera de igual forma la Constitución. En la década de los 80, la violación de derechos fundamentales se asoció principalmente a actos de abuso de poder, tales como detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos, desapariciones forzadas. Por citar algunas conductas, la existencia de la comisión obedeció a un tema como el que me acabo de referir, a la muerte de una defensora civil, Norma Corona, y a la búsqueda de erradicación de un flagelo como es la tortura. Pero desde hace varios años también se ha advertido que la indebida administración y destino de los recursos públicos también viola derechos humanos, que la corrupción y quienes participan en la misma debilitan el Estado de Derecho, vulneran la institucionalidad democrática e impiden que los derechos sean vigentes, que no es necesario hacer uso de la fuerza para afectar los derechos de las personas e incidir negativamente en su vida y desarrollo de las mismas. La corrupción implica, en esencia, ese incumplimiento de la ley. Si asumimos que la ley tiende a la consecución de fines socialmente valiosos, al incumplirse la ley, no solo se estaría debilitando el Estado de Derecho, sino también evitando que la sociedad alcance metas y objetivos prioritarios. Los efectos finales de la corrupción, dependiendo del acto que sea objeto de la misma, pueden ser múltiples y de distintos alcances. Desde lograr que quien comete un delito no reciba la sanción que corresponda a sus actos, evitar que se mejoren las condiciones y calidad de vida de las personas, hasta ocasionar la pérdida de vidas humanas, como sería el caso de las edificaciones que no se construyen conforme la normativa aplicable y ante un fenómeno natural, y esto lo vivimos recientemente, como sería un sismo, se derrumban con la subsecuente muerte o lesiones de sus ocupantes. La corrupción no tiene una sola cara y forma de expresión. Por el contrario, tiene múltiples facetas y modalidades que trascienden las conductas con que generalmente se le asocia, tales como la necesidad de entregar dinero para que la autoridad cumpla o deje de cumplir con sus funciones, así como el desvío y malversación de recursos públicos para un beneficio individual o de un grupo. En este sentido, con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos dimos a la tarea de elaboración de un estudio denominado Los derechos humanos y la corrupción en México, análisis de las tendencias en las entidades federativas entre el 2000 y el 2014. ¿Qué se estableció, entre otras cosas, en dicho estudio? 4 formas principales en que la corrupción puede desembocar en violaciones a derechos humanos. La primera es la solicitud de sobornos como condición al acceso a los derechos, ya sea el acceso a la justicia o en general a los servicios públicos. La segunda es el pago de sobornos para realizar acciones que debieran estar prohibidas y que son abiertamente violatorias a derechos humanos. La tercera forma se da cuando los actos de corrupción tienen como consecuencia la disminución de los recursos públicos y por ende se tendrán menos bienes y peores servicios que abiertamente transgreden las obligaciones de protección, garantía y promoción de todos los derechos, así como las obligaciones de progresividad. Cuando digo progresividad es porque este principio quedó establecido en la reforma del 2011. Y progresividad tiene una connotación importantísima. Es un no retorno a lo que ya hemos ganado en el reconocimiento de derechos. Y para su comprensión pongo el caso de la pena de muerte. México ha proscrito la pena de muerte. Bajo el principio de progresividad no podemos volver al pasado para tenerla presente en nuestro ordenamiento jurídico. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, tenemos que ver hacia adelante bajo el principio de progresividad. En la medida en que la corrupción se hace patente, se reduce el cumplimiento y aplicación de la ley, así como la vigencia y exigibilidad de los derechos humanos, generando falta de credibilidad y confianza. Y este es un tema central en la gobernanza en el país.
Hoy vemos cotidianamente que se habla de esa falta de credibilidad y confianza en las instituciones de parte de la sociedad. Pero además, eso precisamente debilita el Estado de Derecho. La corrupción reduce y condiciona los recursos públicos disponibles, de por sí limitados, con lo cual produce una afectación generalizada a los derechos fundamentales de las personas. Es inconcebible que los recursos públicos no se destinen a su legítimo propósito y que tales conductas permanezcan en la impunidad. Buena parte de las carencias que nuestro país enfrenta en el acceso a servicios de salud, de seguridad social, de vivienda, alimentación, agua o educación podrían paliarse con un uso debido y eficiente de los recursos. Si logramos prevenir las prácticas de corrupción y sancionar de manera efectiva y real los casos que se presenten. De igual manera, el buen manejo de los recursos públicos es básico para proteger primordialmente, y esto es importante, a los sectores y grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad. Estos grupos en situaciones de mayor vulnerabilidad lo son las mujeres, niñas, niños y jóvenes, personas mayores, migrantes, personas con discapacidad, personas con VIH, SIDA, pueblos y comunidades indígenas, población afrodescendiente. Y aquí me detengo cuando hablo de población afrodescendiente. Y alguien pensaría que pues son muy pocos. Precisamente hay que fijarnos en la atención de sectores que, por considerarlos minoritarios, que no lo son tanto, ¿sí?, se da una mayor discriminación. Hay afrodescendientes que prefieren ocultar su autoidentificación porque sienten que son mayormente discriminados. En México, y estamos en el decenio de los afrodescendientes impulsado por la ONU, en México hay 1.400.000 personas afrodescendientes. Y repito, estos sectores, frente a esos actos de corrupción, son los que mayormente se ven afectados. En nuestro país, la política social necesita de una reingeniería a fondo y grandes cambios institucionales. De inicio urge ya un padrón único de población potencialmente beneficiaria para romper con la discrecionalidad y con la manipulación política del gasto social, lo que constituye una forma de corrupción y discrecionalidad en la aplicación de la ley. La corrupción es un problema para la democracia porque supone la apropiación privada del poder público, supone el desvío de fondos y el uso de relaciones ilegales para obtener beneficios particulares. Ante el incumplimiento de la ley sin consecuencias, sobreviene el otro flagelo, la impunidad, razón por la cual con frecuencia se asocia poder con impunidad al identificarse, como lo señala Ernesto Garzón Valdés, la dosis de poder de que goza no solo la autoridad, sino una parte de la sociedad, con la capacidad real que tenga cada persona para que los actos ilícitos que cometa queden impunes. En todo Estado de Derecho, el principio básico es el control legal y judicial del poder, justamente para evitar la impunidad. Conforme a esto, los más afectados por la corrupción son las personas marginadas, las más pobres, las que menos poder práctico poseen y quienes tienen mayor dependencia de los bienes y programas públicos. Si aceptamos que la impunidad, cuando no es motivo de la simple negligencia, es igual a poder y asumimos que toda violación a derechos humanos lleva implícito un abuso de poder, el vínculo entre corrupción, impunidad y derechos humanos se hace evidente. Es difícil cuestionar que cuando la impunidad existe y la corrupción opera, no se genera en los hechos un grado de poder. Sin embargo, el legítimo y debido ejercicio del poder no tiene a dichas prácticas como una parte inherente del mismo. Corrupción e impunidad son prácticas que debemos desterrar de nuestra vida pública y privada, las cuales encuentran un entorno propicio para su desarrollo en las estructuras burocráticas sujetas a regulaciones ineficaces,
poco transparentes, sin mecanismos reales de rendición de cuentas y carentes de niveles adecuados de capacitación y profesionalismo, que contravienen la lógica del buen gobierno y de una institucionalidad sólida que debería imperar en la administración pública. Enfrentar de manera efectiva esta problemática no es una cuestión sencilla. En este sentido, el primer ombudsperson, Jorge Carpizo, señaló que la solución no era únicamente un problema de las normas, sino también de voluntad política de subordinar los intereses de grupo o particulares a la disposición de la ley, a la aplicación estricta de esta, y no a la simulación de que se hace como que se aplica. En su opinión, las reformas constitucionales puntuales y precisas, bien estructuradas, podrían agilizar la resolución de estos problemas, sea ello sea una voluntad política y los cargos públicos de autoridad son ocupados por las personas adecuadas y profesionales. La defensa y promoción de los derechos humanos en un Estado democrático solo es posible en una sociedad en donde existe un interés real y un compromiso auténtico por parte de las autoridades y de la ciudadanía para que tales derechos adquieran plena vigencia. Este compromiso común y compartido, decía, debe asumirse como una pauta de conducta para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. La corrupción generalmente implica una negociación, un acuerdo de voluntades, pero de carácter ilícito, en el que el beneficio obtenido es objetiva y potencialmente mayor al costo que implicaría cumplir debidamente las normas o asumir la eventual sanción a la que se podrían hacer acreedores quienes participan del acuerdo ilícito, si tuvieran que rendir cuentas de sus actos. Se ha generado la percepción de que los actos corruptos son propios o exclusivos de los servidores públicos. Sin embargo, con frecuencia quienes la propician y se benefician de ella son particulares, razón por la cual las medidas que se adopten para su combate y prevención requieren abordar las distintas facetas en que se expresa, así como la pluralidad de sujetos que participan de la misma, además de procurar consolidar en la sociedad un interés y compromiso auténtico por eliminar esta práctica, como lo sostenía Jorge Carpizo. Para acabar con la corrupción y la impunidad debemos generar en nuestra sociedad una verdadera y adecuada cultura de la legalidad, que permita reconciliarnos e identificarnos con lo legal, es decir, con aquello que está ajustado a su sistema u orden jurídico vigente, bajo la premisa de que el cumplimiento de la ley es más benéfico que su incumplimiento, tanto para los individuos como para la colectividad. Que a la par que se exijan los derechos de cada persona, se requiere que las mismas cumplan, y este es fundamental, sus obligaciones. Se trata de ida y vuelta. Sí, esa exigencia de derechos, pero ¿qué hacemos cada uno de nosotros? Desde luego los primeros, los servidores públicos, pero también los ciudadanos, para cumplir las obligaciones que tenemos. Y aquí me parece que ese binomio a veces se ha perdido en esa circunstancia y nos quedamos en los derechos, pero no en la exigencia de las obligaciones. También que no se pueda hacer objeto de valoración positiva o reconocimiento social el poder, ingenio o habilidad que tenga una persona para violar la ley o incumplir con sus obligaciones sin enfrentar las consecuencias. Por eso vemos cómo se han invertido los valores. Vemos cómo hoy muchos jóvenes quisieran verse reflejados en lo que son los ejemplos de éxito, pero a través de actos ilícitos, donde vemos que muchas veces se quieren imitar conductas de aquellos que en el corto tiempo, a través de conductas ilícitas, logran reflejarse como exitosos porque acumulan riqueza, porque se vuelven referente en sus comunidades, pero a través de actividades ilícitas. El cumplimiento de la ley empieza y se consolida en las acciones diarias de cada persona. No depende el cumplimiento de la ley
de poder, posición económica o condición social. Es preciso que la sociedad constate con el ejemplo que den las autoridades que la ley deja de ser objeto de negociación para cumplirse y aplicarse en sus términos, y no discrecionalmente. Que reprobemos la corrupción y la impunidad, que se persiga y castigue, dejando de ser una práctica redituable para quien la lleva a cabo. La corrupción, y hay que decirlo muy fuerte, no es una cultura, es una costumbre que debemos cambiar y erradicar de México. La corrupción es un arreglo ventajoso para algunos, pero ineficiente para el conjunto de la sociedad. De ahí que no debemos dejar que sea tolerada o propiciada, ni por lo que hacen a las autoridades, ni a la sociedad. Las acciones que se emprendan no deben limitarse a las meras reformas normativas. Desde luego que las normas por sí mismas no cambian realidades, se requiere de política pública y de voluntad política. Pero sin las normas tampoco podemos empezar el camino para cambiar esas situaciones. Los problemas de la realidad no se resolverán, como lo ha señalado Diego Valadez, con la idealidad plasmada en el papel. Los problemas no se solucionan por decreto. Debe generarse ese consenso y certeza al que me he referido sobre la necesidad de que las normas se cumplan y apliquen, así como sobre el hecho de que ante la inobservancia de las normas existirá una sanción. La debida observancia y aplicación de la ley es evidente que son factores necesarios de ese cambio cultural al que aspiramos, pero el mismo no se podrá materializar ni entender si no se vincula e identifica con el respeto y vigencia de los derechos humanos. Por eso, coincido con Rodolfo Vázquez cuando señala que no existe ni puede existir Estado de Derecho cuando existe un repudio a los derechos humanos. Es más, estoy convencido que los derechos humanos pueden ser y son el factor de cambio que está generando en nuestra sociedad y en nuestras autoridades la convicción de que es necesario generar un nuevo paradigma de convivencia que esté sustentado en la ley. Pongamos, por ejemplo, hoy lo que incluso para firmar tratados comerciales se establece. Veamos la exigencia de la Comunidad Europea, que para celebrar tratados con nuestro país estableció la necesidad de la cláusula democrática, traducida en el respeto de las normas y en ello de los derechos humanos. De nada o poco sirve el reconocimiento normativo de los derechos si no se aplica esa ley. Desde luego que no es posible aceptar la aplicación o observancia de la ley vulnerando esos derechos humanos. El Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos están imbrincados. Y la consolidación de una cultura de la legalidad solo es posible si se asume como punto de partida indisoluble. La corrupción implica acciones u omisiones ilícitas que cuando las cometen servidores públicos representan violaciones a derechos humanos. Y aquí es importante, y sobre todo me dirijo a los jóvenes. Muchas veces se atribuye la conducta que se da entre particulares cuando se comete un ilícito. Ahí se están cometiendo delitos. Cuando la conducta es atribuible al servidor público, ahí se están violentando los derechos humanos. Ese es el marco jurídico que nos rige. Esa es la parte que le toca a organismos públicos defensores de derechos humanos. ¿Sí? Cuando alguien resiente una conducta delictiva, si no se le procura justicia y se le administra la misma, se violentan sus derechos humanos porque no le procuró justicia, porque resintió una conducta. Esa es una violación a derechos humanos. Y déjenme dar algunas cifras sobre esto. Este flagelo en que se ha convertido el tema de la corrupción en México, nos establece, de acuerdo a algunos datos sobre el índice de percepción de la corrupción, México pasó en 2017 del lugar 95 al 123 de un total de 176 países. Vemos con esperanza el avance que estamos teniendo para construir el sistema anticorrupción que requiere
este país. Por eso vimos con esa esperanza la creación, a partir de la exigencia ciudadana, del Sistema Nacional Anticorrupción. Requerimos que ese Sistema Nacional de Corrupción se vea fortalecido, teniendo su total integración. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que tiene que ver con este aspecto de gobernanza. Que creamos buenas instituciones, pero en el papel, en la norma. Y doy el ejemplo del sistema anticorrupción. El sistema anticorrupción habla de que debe de haber 18 magistrados que van a conocer de los casos de corrupción. Y esos 18 magistrados hoy en día no están nombrados. La norma habilitó un fiscal anticorrupción. Parte de la debilidad institucional es, que tiene que ver con esa gobernanza, pero tiene que ver con credibilidad y confianza, es que hoy todavía no tenemos un fiscal anticorrupción. ¿Qué sucede en términos de las normas y la realidad? Que nos damos buenas normas, pero nuestro reto es la brecha entre esa hipótesis normativa y su aplicación en la cotidianidad. Uno de los ámbitos donde habría que intervenir fuertemente es el abatimiento y prevención de la impunidad, porque la impunidad es un círculo vicioso que fomenta que la misma se siga produciendo. Aquel que comete una conducta que debe tener una consecuencia, al no tenerla, pues observa que puede volverla a cometer. Y otras gentes que ven que no tiene esa consecuencia sobre esa persona que delinquió, pues muchas veces terminan cometiendo idénticas conductas. De ahí que tenga que haber mecanismos eficaces, precisamente de fiscalización, prevención y sanción. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad en México en 2018, de los expertos de la Universidad de las Américas, la calificación de nuestro país pasó de 67.42 puntos en 2016 a 69.84 puntos en 2018, ubicándose en el primer lugar de América Latina y el cuarto en el mundo. Esto refleja lo complejo de la situación y cómo esa corrupción afecta a los más vulnerables. ¿Cómo se afecta esa relación entre corrupción y derechos humanos? Bueno, cuando recursos que no terminan destinados al fin para el que se establecieron, pues no llegan al número de camas que deberían de tener los hospitales, a las vías de comunicación que permiten un mejor desarrollo para las comunidades, o mejores aulas o más aulas. Es decir, se afecta y se lesiona a los sectores más vulnerables. Porque hablamos de corrupción e impunidad, pero su reflejo es eso. Su reflejo tiene que ver con capas sociales que se ven afectadas. Y ahí es donde está esta correlación. Por eso, parte importante de lo que desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos estamos fortaleciendo, sin dejar de atender las quejas que tienen que ver con los derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos, estamos apostándole y lo estamos haciendo de la mano con la Universidad Nacional Autónoma de México, con el Colmex, con la Iberoamericana, con varias instituciones educativas, con el CIDE, precisamente a hacer estudios de los aspectos estructurales
que tienen que ver con distintos temas. Sobre el Estado de Derecho, también doy algunos datos. Se ubica a México en el lugar 92 de 113 países evaluados por World Justice Project en el índice del Estado de Derecho 2017-2018, con lo que cayó 4 posiciones respecto al mismo índice de 2016. A nivel global, el estudio indica que los derechos fundamentales y los límites al poder gubernamental se debilitaron en este periodo. En este sentido, es relevante señalar que la verdadera legalidad trasciende el mero cumplimiento de formas. Lo que requerimos es una legalidad real, de fondo, no la simulación a la que se refiere Luis Rubio, la cual identifica como un rasgo característico de conductas corruptas en el sector público, que implica un disfraz de legalidad que adquiere un acto de flagrante abuso. Hasta ahí la cita de Luis Rubio. Parte de esta simulación a veces consiste en la emisión de normas para hacer efectivos determinados derechos o atender problemáticas concretas, omitiendo ministrar, en paralelo a la aprobación de dicha norma, los recursos necesarios para hacer efectivo su contenido, es decir, para materializarlo. Hay normas, y decía yo, y muy buenas normas. Nos acabamos de dotar en 2014, de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Se creó un sistema nacional y sistemas locales. Pero necesitamos que haya el recurso presupuestal necesario para su materialización. Hoy México puede distinguirse porque 2 leyes con 2 flagelos que pretenden combatir, que es la tortura y la desaparición, que es un tema sensible en el país, tiene leyes magníficas con los mejores estándares internacionales. Esa voluntad política expresada en esas leyes ahora tiene que alcanzarse con la voluntad política de ponerle recursos para su instrumentación, para que sea exitosa y para que podamos, y este es un tema de gobernanza, podamos decirles a los familiares de las víctimas de desaparición que ahí hay una herramienta que posibilitará prevenir, pero también la búsqueda de sus familiares. No es el lugar propicio, pero hablar con familiares de colectivos que tienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos es cruda, es difícil, porque ahí están las abuelas, las madres, las hermanas, las esposas, en la esperanza de encontrar. Hoy eso, un tema de gobernanza, lo es, que el Estado no puede permitir que lo suplan en sus funciones de búsqueda los familiares de personas desaparecidas. De ahí la importancia de los costos que representa ponerle presupuestos a las normas. Por eso nos dirigimos desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos buscando aportar, construir y coadyuvar en un estudio también con la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ven, la universidad es el referente por autonomacia, en vanguardia, en la construcción de instituciones, pero también haciendo alusión a lo que dice su artículo 1 de su estatuto y de la ley orgánica, contribuir a la solución de los grandes problemas. Y por eso pusimos en manos del Congreso, sobre todo de la Cámara de Diputados, ese estudio que hicimos con la Universidad Nacional para construir un presupuesto con perspectiva de derechos humanos. Los recursos son finitos, pero en la orientación del gasto se puede precisamente propiciar la atención a grupos vulnerables. Otra dimensión de la problemática
que valdría la pena estudiar sería el caso de que, no obstante no estarse produciendo los resultados que serían deseables en un determinado tema, la autoridad no ajustara sus políticas públicas correspondientes a la realidad que se enfrenta y que mejor optara por continuar en la línea que se ha evidenciado como probadamente ineficaz y no adecuada. Trascender un concepto limitado de fiscalización centrado en el manejo y destino de los recursos públicos para ponderar también la pertinencia de las políticas y resultados que se producen. A este respecto, uno de los casos más evidentes que se podría plantear serían las políticas vinculadas a la seguridad de las personas y de acceso a la justicia. México acaba de vivir el año más violento de las últimas décadas y los índices de criminalidad van en aumento. La evidencia en este sentido es irrefutable. Es necesaria la reconstrucción de política pública en materia de seguridad y justicia, colocando en el centro de las mismas a las personas. Desde esta Universidad Nacional en el 2012 se planteó lo que se denominó en ese entonces, y todavía estuvo este jurista al que me refería, Jorge Carpizo, elementos para la construcción de una política en materia de seguridad y justicia en democracia. ¿Y cuál era una de las conclusiones en un documentito que se entregó a todos los sectores, a los 3 niveles de gobierno? El silogismo era la inversión de la fórmula. Hasta hoy la fórmula ha sido menos prevención, más reacción. La propuesta era cómo invertimos en prevención, esa es la apuesta, y menos reacción. Y esto tiene que ver precisamente con el tema de gobernanza y derechos humanos. ¿Por qué? Porque ¿cómo pretendemos evitar las causas estructurales que propician la violencia y la inseguridad si 2017 no tuvo 0 pesos de presupuesto la partida de prevención del delito? Y si vemos los índices de presupuesto en materia que se otorgó para esa política reactiva, desde que comenzó esta estrategia en el 2006, 1 millón de millones de pesos se han destinado y los resultados no han disminuido los índices de criminalidad. Entonces, el tema es preguntarnos también y hacer un alto en el camino. Y por eso hemos dicho desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene que haber una política integral en la materia. Una parte tiene que ver con la seguridad a la que me refiero, pero falta el tema de qué tipo de policía queremos. El mando único, el mando mixto, y es un pendiente que todavía no se da. ¿Qué necesitamos? Ya me refería yo, no tenemos hoy una titularidad en la Fiscalía de la Nación, pero más que el nombramiento, lo más importante, en mi opinión, es el modelo de procuración de justicia que se requiere, porque tiene que ver con combatir la impunidad. Ese modelo de justicia, de procuración de justicia, que está previsto ya en la Constitución, pero que no se ha logrado materializar. Los índices, por ejemplo, las cifras que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2012 se habrían registrado 21,459 carpetas de investigación por homicidio doloso. En 2017 la cifra es de 25,340. Otras cifras, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Seguridad de Percepción y Victimización sobre Seguridad Pública del INEGI señala que en 2015 y 2016 la cifra total de víctimas del delito en nuestro país creció en 900,000, pasando de 23,3 a 24,2 millones. Durante el 2016 se habrían cometido cerca de 31 millones de delitos y más del 90% no fue denunciado.
El 60% de quienes no denunciaron lo atribuyeron a problemas de la autoridad o desconfianza en las mismas. Conforme a esta encuesta, en 29 entidades federativas la mayoría de las personas se sentiría insegura y en 11 de ellas la percepción de inseguridad rebasaría el 75%. Este entorno de inseguridad, violencia e impunidad que se vive, con especial gravedad en diversas regiones del país, es una expresión clara que el Estado mexicano, en algunos de sus niveles, ha fracasado en su función básica de procurar la protección a la vida, la integridad y bienes de quienes habitamos el país. Si bien son muchas las acciones emprendidas y cuantiosos los recursos que se han destinado para ello, a través de los años, lo cierto es que nuestro país lleva más de una década sin poder encontrar la solución a esos problemas. Investigaciones jurídicas de la UNAM, el CIDE y el INACIPE hicieron un estudio y lo pusieron a disposición precisamente para plantear una reforma integral al modelo de procuración de justicia. Y hay insumos, hay que discutirlos. Muchas veces me han preguntado que si son momentos propicios para hacer estos planteamientos, dado, y no podemos desconocerlo, los procesos electorales que vive el país. Y mi respuesta es muy sencilla. En materia de defensa de la dignidad de las personas no debe haber tiempos. Las víctimas no pueden esperar. ¿Qué les decimos a las víctimas que están buscando a sus familiares? ¿Qué les decimos a quienes están demandando la atención médica? No. El punto es que en materia de dignidad de las personas, creo que los tiempos urgen. Ya daba yo algunas cifras del gasto federal en seguridad. Entre 2006 y 2016 pasó aproximadamente 130,000 millones en 2006 a alrededor de 264,000 millones en 2016. Es decir, se duplicó el gasto en esta materia. Surgen algunas preguntas. ¿Por qué se insiste en continuar aplicando políticas públicas en materia que no han dado los resultados esperados? ¿No se podría dar un mejor destino a esos recursos públicos y ser utilizados de manera más eficaz? Y el planteamiento sigue siendo el mismo. ¿Cuál es la fórmula? No nos van a alcanzar los cuerpos policiales si seguimos en la fórmula de más reacción, menos prevención. La sociedad legítimamente clama por seguridad, por poner un alto a la violencia, porque la legalidad impere, la impunidad se reduzca y la corrupción se sancione y se prevenga. La sociedad reclama que se reduzca la desigualdad mediante políticas económicas que propicien el desarrollo y logren una reducción de la pobreza. Este diagnóstico es claro y reiterado. Esto que decía yo del estudio que hizo la universidad hace 6 años, en el 2012, se reeditó ahora con el rector Enrique Graue y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia hacia una política centrada en los derechos humanos. Este se llevó a cabo hace unos meses. En junio vamos a presentar la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como se hizo hace 6 años, estos elementos para la construcción de una política de Estado en la materia. Si uno revisa lo que pasó hace 6 años y lo que se proponía ahí, de haberse tomado en cuenta algunos de esos aspectos, creo que otra podría ser la dimensión. En materia de política de seguridad, tenemos que hablar de seguridad ciudadana, donde el centro es la persona humana y no las instituciones. Tenemos que hablar de seguridad ciudadana entendiendo que se tiene que combatir las desigualdades y la pobreza. La pobreza es el objetivo número 1 de la hoja de ruta que las naciones se comprometieron en los 17 objetivos del desarrollo sostenible. El primero es combate a la pobreza y transversalmente hablando. En México, ¿dónde están los índices
más lacerantes de pobreza en los pueblos y comunidades indígenas, en los estados donde es mayor la densidad poblacional de estas comunidades. Hace poco, cerca de 90 personas de distintas corrientes ideológicas, de distintos credos, de una variedad y de una versatilidad y pluralidad y diversidad, participamos en lo que se denominó Méxicos Posibles y se presentaron los resultados hace poco. Sintetizo los resultados. No se trataba de hacer diagnósticos, no son diagnósticos. Se trataba de ver qué pasará con México en el 2030. ¿Qué México posible? Escenarios. Y se hablaba del México agandallado, en donde, como la pirinola, este juego que le da uno vueltas, todos toman, nadie pone, todos toman. El México pasmado, el hartazgo, donde unos cuantos ponen, porque hay gente que quiere cambiar de distintos sectores. Y déjenme decirles, ahí había empresarios, iglesias, jóvenes, gente que había sido pandillero y hoy rescata jóvenes en esas circunstancias, politólogos, 90 gentes encerrados en 6 fines de semana. Ahí estuvimos de 1 de la tarde a 1 de viernes a 1 de la tarde de domingo y discutiendo. Y parte de los ejercicios era discutir con el que menos nos entendíamos para construir desde el consenso en donde sí encontrábamos coincidencias. El tercer México que es del escenario es el México responsable. Y yo me quedo con ese México y creo que ese México es el que podemos lograrlo porque tenemos muchos recursos para ello, en donde todos ponemos, todos cedemos, todos participamos. Y el cuarto México es en donde no lo logramos y entonces es el México fallido. Entonces, esto sintetiza simplemente que tiene que ver con temas de la gobernanza, repito, no en diagnósticos, sino qué escenarios si no nos ponemos a trabajar. Por eso la hoja de ruta 2030, la Agenda 2030, me parece uno de los caminos que podemos lograr. El enfoque de derechos humanos garantiza no solo el buen uso de los recursos del Estado, sino también contribuye a dar legitimidad al gobierno, al sistema democrático y a las instituciones que lo integran. La legitimidad se traduce en el deber de gobernar y en el derecho del pueblo al buen gobierno. Hay una relación fuerte entre la noción de buena gobernanza y políticas públicas con enfoque de derechos humanos que se refuerzan mutuamente. La buena gobernanza responde a los derechos y necesidades de la sociedad, dando a las personas las posibilidades de vivir con dignidad y en libertad, y los derechos humanos proporcionan un conjunto de normas de actuación en favor de un gobierno eficaz. Con la finalidad de dar cumplimiento específico y un tema vinculado es a la gobernanza, es la transparencia, y por eso en el 2014 se modificó el modelo de acceso a la información mediante la reforma del artículo 6º constitucional, complementado con la reforma al 16 constitucional en materia de datos personales. Este instrumento, ¿sí?, de transparencia junto al de rendición de cuentas, me parece que son instrumentos que cada día la sociedad se tiene que apropiar de ellos para hacer precisamente un ejercicio de control y de fiscalización hacia una buena gobernanza.
tenemos que transitar en ese modelo de gobernanza al gobierno abierto. Concluyo, porque ya me excedí en el tiempo y prometí que estaría abierto a preguntas e inquietudes y sobre todo críticas, porque déjenme decirles por sus mentes, porque no hay auditorio en donde no haya estado, que hay inquietudes, hay preguntas, hay críticas, hay asociaciones respecto de lo que hacemos para favorecer o no, hablando de favorecer. Y a mí me gusta tener esa interacción porque me permite aclarar unas cosas, me permite fortalecer conceptos, pero me permite también, como decía al principio, corregir rumbos. La debilidad de nuestro Estado de Derecho conlleva el que se genere una noción débil de justicia de nuestra sociedad. Día con día somos testigos pues, de crímenes y situaciones sumamente graves ante las cuales nos estamos volviendo tolerantes e indiferentes. No debemos permitirlo. Debemos, y este es un mensaje que yo al interior de la Comisión Nacional les digo a mis compañeros y compañeras, no por la recurrencia de las quejas nos volvamos indiferentes y no dejemos de indignarnos. En el momento que dejamos de indignarnos, perdemos la fuerza para la defensa de lo que en este caso nos toca. Por eso es que debemos de ser exigentes y de utilizar esas herramientas. Ya me refería yo a la transparencia, es una herramienta fabulosa en manos de la sociedad. Lo que está en juego en este momento no solo son intereses de individuos o grupos, lo que se está cuestionando son los propios intereses de México y del futuro. La educación surge como medio para transformar, y estamos en una casa de estudios, para transformar y mejorar a la sociedad, en particular una educación en y para los derechos humanos, como lo he mencionado. Un Estado en el que impere realmente la justicia, que requiere de reformas legales o estructurales, pero también necesita que se produzca un cambio, y esto me parece que es lo fundamental, un cambio de paradigma cultural dentro de los miembros de su sociedad, con base en el respeto, protección y reconocimiento de los derechos. En donde no se respetan los derechos humanos no se puede hablar de paz y seguridad públicas, de estabilidad y desarrollo, de confianza y credibilidad en las instituciones, ni mucho menos de un verdadero y efectivo Estado democrático de derecho. Y el apellido democrático tiene una connotación importante, porque Estado de Derecho también lo fue Estado de Derecho el régimen fascista. Tenía un derecho y se aplicaba la norma. El Estado democrático nos habla precisamente de tener el eje precisamente centrado en el respeto de las personas. Necesitamos de esa transición a la genuina legalidad sustentada en el respeto de los derechos humanos. Esa institucionalidad es débil, pero tenemos capacidades para fortalecerla. Es preciso desvincular la integración operatividad de nuestras instituciones de coyunturas políticas o de cualquier otra índole. Requerimos estructuras públicas profesionales de administración verdaderamente capacitadas que garanticen y den certidumbre a las personas sobre su disposición de servicio, operatividad, eficiencia, con independencia de quién asuma la titularidad de una dependencia del Poder Ejecutivo. Es necesario abatir los cotos de poder dentro del servicio público y tener una burocracia capacitada, comprometida y sujeta a controles de desempeño y esquemas de rendición de cuentas que, sin inhibir el ejercicio de sus funciones, dé certidumbre a la sociedad de que está preparada para servirla. El camino para abatir la corrupción, la impunidad y fortalecer la legalidad y el respeto a los derechos humanos es largo, pero aún es posible de caminar. El ejercicio debido y oportuno de la fiscalización nos brinda una oportunidad de excepción para avanzar en esa vía. Hoy, a casi 28 años de que existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podemos decir que lo que hace 28 años no se conocía, la terminología siquiera de lo que eran los derechos humanos. Hablábamos de garantías constitucionales, de garantías individuales. Hoy está acuñado el concepto, hoy tenemos normas, hoy tenemos instituciones y hoy lo que
en una conferencia del maestro Fix Zamudio, otro ilustre jurista que impulsó la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En una conferencia se refería en los comienzos, en los 90, al ombudsman, que es una palabra sueca y que se identifica con el defensor del pueblo. Alguien al final de la conferencia le dijo: maestro, ¿me puede explicar de mejor manera quién es ese señor don Guzmán? Esto refleja que esa figura, que solamente se hablaba en las investigaciones de jurídicas o en la Facultad de Derecho, hoy está arraigada y es un potencial y es el camino para que, respetando al de enfrente, nos respetemos a nosotros mismos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y como hemos escuchado, por su gentileza, está a su disposición para recibir preguntas, comentarios y críticas a su brillante exposición. Le pediría yo al doctor Adam que modere la sesión. Y déjenme simplemente anunciarles que al término de esta parte del evento de preguntas y respuestas por parte del licenciado González Pérez, nos instalaremos brevemente en una sesión especial de la Academia Universitaria de Fiscalización para que el señor director de nuestra facultad, el maestro Tomás Rubio, y aprovechando la gentil presencia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, puedan investir a dos miembros académicos fundadores. Alfredo, por favor. Después de oír la plática, la conferencia tan completa de Luis Raúl González Pérez, y pues se abre la oportunidad de que esta comunidad, con la libertad de cátedra que aquí existe, con la autonomía de nuestra universidad, podamos realizar las preguntas que se consideren prudentes en el auditorio. Lo que yo les quiero pedir es que sean preguntas directas, concretas, y que no sean ponencias, porque de repente alguien agarra el micrófono y se echa una ponencia. Entonces, que sea una pregunta directa y que se pueda, que podamos oír la opinión de varios de ustedes. ¿Está abierto? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en particular? Voy a permitirme pedirles que usen el micrófono. Gracias, Jorge. Gracias, buenas noches. Licenciado, usted hablaba de hacer una inversión en las medidas que actualmente se están tomando, que realmente estamos en un país de medidas correctivas y no de medidas preventivas. Mi pregunta va enfocada a qué elementos son necesarios detonar para que se pueda dar ese cambio en mayor rapidez y que no lleve tanto tiempo. Bueno, tomando tiempo un proyecto que sea 10 años, 15 años, no sé en qué medida puede hacer este cambio. Gracias. Escuchamos y luego me refiero a las respuestas. ¿Sí? ¿O tres preguntas? Y... Bueno, si quieres, compañero, inmediatamente formula tu pregunta. Buenas noches a todos, mi nombre es Miguel Rivera. Tengo dos preguntas esenciales. Yo investigo desvío de recursos públicos y su incorporación en el sistema financiero mexicano. Entonces, investigo el trinomio de peculado, luego de lavado de dinero y posteriormente de enriquecimiento ilícito. Con relación al enriquecimiento ilícito y a la incorporación al sistema financiero mexicano, he visto que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores quizá no tiene la suficiente autonomía como entidad de supervisión y regulación para el sistema financiero mexicano. ¿Cuál es la opinión, licenciado, que tiene usted acerca de la autonomía que debe de tener las autoridades de supervisión y regulación del sistema financiero mexicano para todo lo relativo con
el desvío de recursos públicos. La segunda pregunta es que, según lo que tengo entendido, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa será el organismo que pues se encargue de todo lo relativo a los juicios de corrupción. Sin embargo, es un organismo que, por lo que sé, ni siquiera es del Poder Judicial, no tiene una clara instancia dentro de los 3 poderes de la Unión, y su autonomía también es limitada, puesto que los magistrados son puestos por él, bueno, los señala el presidente y la Cámara de Senadores los escoge. Y ¿cuál es también la posición que tiene usted conforme la figura del amparo en México? Porque por lo que he entendido, también la figura del amparo es una controversia que corresponde a que, utilizando el amparo, muchos de los criminales también salen por violaciones a sus derechos humanos, aun cuando se cometieron o cuando está comprobado que se cometieron ilícitos. ¿La figura del amparo en México es también una figura de impunidad? Gracias. ¿Cuál es su nombre? Miguel Rivera. En el micrófono, por favor. ¿No? ¿Tu nombre? Miguel Rivera. ¿La compañera que habló antes? Sandra Garnica. Nos quedan 2 preguntas más. Y el doctor Concha, por favor. Les agradecemos que formulen su pregunta de la manera más concreta. Sí, muchas gracias. Ricardo Soto, de la Academia de Investigación y Ética. Muchas gracias por esta articulación que nos ha brindado entre el concepto de gobernabilidad, fiscalización y derechos humanos, y sobre todo porque logra construir un puente, y ahí va mi pregunta, sobre, digamos, los hechos de corrupción, cuando se genera una fiscalización y se detectan, ¿cómo se lo puede articular ahorita, teóricamente, que está en una violación a los derechos humanos porque es realizada por un servidor público? La pregunta es aquí, con esta fuerza moral que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando se hacen ejercicios de fiscalización, ¿hasta dónde puede acompañar procesos para demostrar una violación a los derechos humanos? Y pongo como ejemplo lo que está ahorita de la estafa maestra, ¿sí? En donde, de acuerdo a esta articulación, ¿sí?, donde hay un hecho de corrupción, y en este proceso de investigación que se puede argumentar que también ahí hay una violación a los derechos humanos. Gracias. Su nombre, por favor. Ricardo Soto. Muchas gracias. Su nombre y su pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Rubén Reyes. Mi pregunta es si usted cree que internamente se puede solucionar el problema de la corrupción, o necesitamos una intervención internacional o algún organismo que se dediquen a esto, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Y le damos el micrófono al doctor Miguel Concha Malo, miembro de nuestra academia, profesor de esta división de posgrado. Bueno, en primer lugar, felicidades por la exposición, muy completa y desde mi punto de vista muy acertada. Y también felicidades al Ombudsperson Nacional por su actitud demostrada con hechos de ejercer su autonomía como un órgano público constitucional autónomo, no de gobierno, y tener una actuación muy oportuna, muy integral y pues muy valiente hacia todo mundo en la defensa de los derechos humanos. Yo tengo una pregunta semejante a la última que se acaba de hacer. Resulta que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde su última visita a México y después en varias intervenciones, ha dicho que para poder reconstruir nuestras instituciones de procuración de justicia, sobre todo, México efectivamente necesitaría del apoyo y el acompañamiento de personas especialistas en el tema de la lucha contra la impunidad y también en la lucha contra la corrupción, sobre todo contra la impunidad, que podrían acompañar el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo los mexicanos
para restablecer, reconstruir, hacer prácticamente de nuevo nuestras instituciones de procuración de justicia, no solo a nivel federal, sino también estatal. Algo semejante a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que ha tenido tanto resultado en el abatimiento de delitos en ese país, que algo semejante se pudiera hacer en México. Quería preguntar cuál es tu opinión. Sí, muy interesantes todas las inquietudes. Trataré de ser muy concreto. Sobre lo que preguntaba Sandra, ¿qué elementos para invertir ese silogismo, esa fórmula de más prevención y menos reacción? Precisamente es identificar cuáles son las causas estructurales que llevan a este estadio de cosas. Y esas causas estructurales, no porque sean causa-efecto de la delincuencia, pero son a veces condicionantes para que precisamente se pueda incrementar, como ha sido el caso, la violencia. Y pongo, apostarle más, uno, a las opciones educativas, a combatir la pobreza, a establecer política pública económica, y doy un ejemplo, el salario mínimo. O sea, ¿cómo podemos plantearnos el ejercicio pleno de derechos? Y voy a citar lo que dice nuestra Constitución, el artículo 4º constitucional: una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. ¿Es un derecho fundamental? Sí. ¿Es un derecho humano? Sí. Pero ahora preguntémonos si 55 millones de mexicanos y mexicanas en situaciones de pobreza están en esas condiciones. ¿Cuántos de los jóvenes no tienen la opción educativa o no tienen la opción de empleo? ¿Y cuántos jóvenes no son cooptados por la delincuencia? Entonces tenemos que brindar, atender, por eso la seguridad ciudadana es entender que tenemos que voltear a ver los derechos económicos y sociales más como una realidad, trabajar más en ellos, y que desde luego apostarle a la prevención no va a ser mágico en el sentido de cambiar la situación de violencia e inseguridad, pero quedarnos en la reacción pues simplemente es ver cómo se combate, hay más muertes, cómo se descabezan los liderazgos del crimen organizado, que no quiero decir que no se persiga, no estoy diciendo que se deje de perseguir el delito, pero ¿dónde está ese equilibrio entre los presupuestos, la política presupuestal, de darle más a esas cuestiones preventivas que a las reactivas? Porque si no, como decía yo, no nos van a alcanzar ni las policías ni los elementos de las Fuerzas Armadas para contender con este flagelo. Y en este sentido, sin dejar de perseguir el delito, pues los sistemas de inteligencia, lo que me preguntaban hace unos momentos, y ahorita voy a responder y ahí conecto la pregunta, hay que tocar los bolsillos de las personas que delinquen, el tema del lavado de dinero, los sistemas de inteligencia, me parece que son fundamentales y que precisamente en esa perspectiva y en ese puente y ante esa pregunta es si nosotros podemos como Comisión Nacional en esa correlación corrupción y derechos humanos, desde luego que si no hay una procuración de justicia adecuada, se violentan derechos humanos, y yo diría de lo que se denomina en materia de derecho, en materia de amparo, de control difuso, es decir, afecta a la colectividad, afecta a muchos, y yo no creo que el amparo, por el contrario, que el amparo sea causa de impunidad. El amparo es una herramienta que tenemos todos para evitar violaciones a derechos humanos. Nadie podemos plantearnos
perseguir el delito cometiendo delitos. No podemos limitar las libertades, la certeza jurídica ante la inoperancia de los agentes que tienen que aplicar el derecho. ¿Quién de nosotros estaría de acuerdo en que para perseguir el delito hay que torturar o desaparecer? Delito es la conducta antijurídica que comete una persona, ¿sí?, de un hecho que está así establecido en la norma. Y entonces quien tortura está cometiendo delito. Y quien solicita el amparo, que es una herramienta de la cual además debemos sentirnos orgullosos, el México del amparo, es que quien comete violaciones a derechos humanos y obtiene la persona sobre la cual cometieron la violación, quien propició eso no fue esa persona, fue los agentes que no siguieron lo que se conoce como un derecho, que es el debido proceso, que es la garantía que tenemos todos. Déjenme decirles, un día me decían pero ¿cómo se defienden los derechos? Poco por la pregunta si el amparo defiende o propicia la impunidad de quien delinquió, habiendo estado probado. ¿Qué pasa si a alguien saliendo le siembran un arma o paquetitos de droga? Y entonces va en busca del amparo y le dicen, no, pues porque no te lo podemos otorgar. O si va a la comisión y decimos, no, porque no defendemos delincuentes. No. ¿Qué hace el juez de amparo y qué hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ver que se cumpla la ley. Yo hablé del cumplimiento de la ley y todos debemos estar ceñidos al cumplimiento de la ley. Si no caemos en la anomia, en la anarquía. La ley está mal, cambiémosla, pero sin transgredir la dignidad. Y voy a poner el extremo. Quien delinque tiene que pagar las consecuencias de su conducta, pero eso no le elimina su dignidad como persona. Y ninguna política criminológica será exitosa si nos olvidamos de los centros penitenciarios. Ahí está el artículo 18 constitucional, que habla de la reinserción social, de aquel que se va a reinsertar en la sociedad y que debemos, a través del deporte, de la educación, del respeto a los derechos humanos. Pero si nos olvidamos de ello y pensamos que porque delinquió, entonces no hay que darle de comer o no hay que atenderlo en su salud, nos estamos equivocando como sociedad. Por eso el amparo lo que busca es que no se violenten los derechos. El Tribunal Fiscal de Justicia efectivamente es quien va a conocer de los casos, a procesar los casos de corrupción. Es un sistema incipiente, me refería a ello. Y déjenme decirles, se habla de las autonomías. Hoy en México se rompió el esquema tradicional original de la división de poderes, luego pasamos a la colaboración de poderes y hoy estamos en un nuevo esquema, que es que tenemos 13 entes autónomos que complementan a la administración pública. Esos 13 entes autónomos se especializan de determinadas funciones, pero estoy cierto que no debemos caer en la tentación de tener una multiplicidad de entes autónomos, sino lo que tenemos que hacer no es tratar. La autonomía, voy a tratar de concretar, la autonomía tiene que ver con la especificidad de la función, no necesariamente por la desconfianza de la función. Lo que tenemos que hacer es que los tribunales, en este caso el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, ahora que se instituyan las salas, funcionen. Y eso es lo que tenemos que exigir, porque si no vamos a caer en la atomización de la administración. Y el problema es credibilidad y confianza. Hagamos que los organismos funcionen.
Ricardo Soto, violación de corrupción, sí, me refería a ello. Se violentan los derechos humanos de colectividades. El amparo, y doy otra circunstancia favorable del amparo. Hoy en la ley de amparo tiene un elemento adicional. En determinadas materias se puede interponer por quien tenga interés legítimo, que es un término jurídico, y no interés jurídico. Interés jurídico es quien resiente directamente la lesión. El interés legítimo es de toda persona que potencialmente puede resentir la afectación. Doy el caso. ¿Se puede interponer un amparo en materia ecológica? Sí, por cualquiera, porque nos atañe a todos. Y ahí me estoy refiriendo a la acción colectiva. Pero hoy se habla del interés legítimo y no nada más del interés jurídico. Dos preguntas correlacionadas, la del padre Concha y la del joven Rubén Reyes. Déjenme decir sobre estas figuras que no nada más en Guatemala, en varias partes del mundo se han instituido y que no se ha determinado con precisión el alcance de lo recomendado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y yo siempre he considerado que los organismos internacionales deben ser complementarios y subsidiarios, pero nunca sustituto de las instituciones nacionales. Y por eso tenemos una interacción con el Alto Comisionado, con los 9 comités de tratados de Naciones Unidas, con los relatores. Y si algo debemos reconocer de México es su apertura al escrutinio de los órganos internacionales. Comparémonos con Estados Unidos. Estados Unidos ni tiene Institución Nacional de Derechos Humanos, ni ha suscrito ni ratificado convenios de derechos humanos. México sí. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano. Muchísimas gracias por su atención, muy amables. Vamos a concluir este evento, esta extraordinaria plática que nos ha brindado Luis Raúl, y vamos a hacerle un reconocimiento y hacerle una entrega de nuestra gratitud que quede plasmada en un documento de la dirección. Si les pido a ustedes, dice: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración, otorga el presente reconocimiento a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su participación como ponente en la conferencia Gobernabilidad y Derechos Humanos en el marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Por mi raza hablará el Espíritu, abril del 2018, y firmado por el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la facultad. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Vamos a entregarle pues unos documentos, pues aunque sabemos que de universitario tenemos toda la vida, pero aquí hay un libro que es Universidad UNAM México, Guía de Sitios y Espacios. No sé si lo tengas, pero si no, pues. Y también una reseña histórica de la Facultad de Contaduría y Administración 1929-2014, que estamos ya terminando, haciendo la de los 90 años de la facultad, pero eso está en proceso para el año que entra. Pero te lo hacemos entrega. Y para que no quede esto y no lo guarden en un archivo, lo mandamos a hacer en un cuadro que es el cartel, la cartulina que hicimos sobre gobernabilidad de derechos humanos y donde anunciamos la conferencia y se lo hacemos entrega a Luis Raúl, que lo conserves con mucho cariño.
Bueno, y como estamos anunciando, vamos a investir a 2 de nuestros miembros del seminario, dando la investidura oficial y la venera que se entrega. Le podemos pedir a la doctora Arcelia Quintana Adriano que pase aquí al frente para hacerle la entrega del reconocimiento y su venera. Le pedimos a nuestro señor director que le haga el reconocimiento a la doctora Arcelia Quintana Adriano. La venera dice Academia Universitaria de Fiscalización, tiene el escudo de la universidad y el escudo de la facultad, las iniciales, y va grabado a nombre de la personalidad a la que acreditamos como miembro del seminario. Y lo mismo ahora en este caso, queremos entregarle el reconocimiento y la venera al doctor David Vega Vera, que le pedimos que pase para que el señor director le ponga la venera y lo acredite como miembro de nuestra academia. Por favor. Y después de este cariñoso aplauso, gracias. No, pues, sin venera no hay foto. Qué bueno, ¿no? Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y realmente estamos en tiempo, de que pensábamos hora y media, hora y 3/4, estamos en tiempo, pero antes de podernos despedir les quiero hacer un comercial sobre las 2 siguientes conferencias que tenemos. El miércoles 25 de abril a las 18 horas se dará la conferencia Seguridad, Justicia Penal y Gobernabilidad por el doctor Sergio García Ramírez del Instituto de Investigaciones Jurídicas, miembros del Consejo Directivo de nuestro seminario y miembro fundador de la Academia Universitaria de Fiscalización. 25 de abril a las 6 de la tarde. También anuncio con mucho gusto y orgullo que el martes 24 de abril, en la sede Xicoténcal del Senado de la República, acompañado de los senadores de la mesa directiva de la 63 legislatura, presentaremos el libro Cultura de Integridad Pública y Combate a la Corrupción. Esto será el 24 de abril en Xicoténcal. Y también poder anunciar, aunque sea con un poquito de tiempo, que el 31 de mayo se presenta un libro de Carlos Núñez Urquiza, que va a ser sobre gobierno corporativo y empresa familiar, algo que es muy importante para México. Será presentado. Ya tenemos otras 2 conferencias, pero no se las quiero anunciar hasta que no sea el momento. Pero va esto caminando demasiado bien. Gracias a la presencia de ustedes y a nuestros invitados y a nuestros universitarios que nos acompañan en esta ocasión para dar este tipo de pláticas. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis Raúl. Bueno, gracias. No, qué bueno. Felicidades. Oye. ¡Gol!